Muy buenos días. Hoy es martes 25 de enero del año 2022. Les saluda el anciano de iglesia José Arturo Medel Espinosa de Berit, AR, en la Ciudad de México, Alcaldía de Coyoacán. Hoy haré una lectura selecta del material de escuela dominical de esta iglesia y después editadas y editados en libros por la Fundación Gerald Ninges. La lección 4, Marcos, los conocidos de Pablo. Lecturas bíblicas, los pasajes mencionados en cada inciso de la lectura. Introducción. Hace 8 días fijamos la atención por un tiempo en Bernabé. Notamos que después de una buena colaboración, Pablo y Bernabé se separaron debido a una diferencia de opinión sobre una persona. La persona que fuera el motivo de su desacuerdo fue el sobrino de Bernabé y llevaba el nombre de Marcos o Juan Marcos. Será interesante saber un poco más acerca de Marcos. Por eso, él es el tema de lectura de hoy. Un cierto joven. La primera noticia que tenemos de Marcos se halla en su propio evangelio, escrito por él un cuarto de siglo más tarde. En Marcos 14, 51-52, leemos de un cierto joven que seguía a Jesús al huerto de Getsemaní, cubierto con una sábana, y cuando aprendieron a Jesús, los soldados también querían aprender al muchacho. Este escapó y dejando su sábana en manos de los soldados, huyó desnudo. Este dato no se encuentra en los otros evangelios. Y si nos preguntamos, ¿cómo supo el autor del evangelio de Marcos este hecho? La respuesta es fácil. El mismo autor fue el muchacho que lo experimentó. Desde luego, no podemos probar a ciencia cierta que haya sido el mismo Marcos, pero la probabilidad es muy alta. Este dato coloca a Marcos en Jerusalén durante el ministerio de Jesús. Otro dato que confirma esta conclusión se halla en Hechos 12:12. Se ha preguntado sobre la posibilidad de que hubiera varios Marcos, y no cabe duda de que el nombre era más o menos común en la época, pero no en Jerusalén, pues el nombre es latino, o sea, romano. Y Marcos, Juan Marcos, era judío. El nombre Juan es judío, relativamente común entre los judíos de la época, y prueba que Marcos era judío. Y un muchacho judío que llevaba un nombre romano, cuando los romanos eran los odiados conquistadores, era algo inusitado. Esto hace que todas las referencias a Marcos en el Nuevo Testamento deban referirse a la misma persona. Aunque es muy posible que Pablo y Marcos se conocieran durante la primera visita que hizo Pablo a Jerusalén como cristiano ya, pero tampoco después de su conversión. Es más probable que la ocasión para un mejor conocimiento fue la visita que Pablo y Bernabé hicieron cuando llevaron la ofrenda de la iglesia de Antioquía para los hermanos de Jerusalén. Hechos 11, 28-30. Durante este tiempo, Bernabé y Pablo ya eran copastores de la primera iglesia gentil de Antioquía, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Hechos 11:26. El estudioso de estas cosas, F. Bruce, calcula que este acontecimiento tuviera lugar en el año 46, aproximadamente 15 años después de la crucifixión
y resurrección de Jesús, haciendo que Marcos tuviera en aquel entonces entre 25 y 30 años de edad. Un año más tarde entonces, al unirse con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, Marcos ya no era un chamaco, sino ya todo un hombre. Este dato quizá tuvo mucho peso en la decisión de Pablo de no llevar a Marcos en su segundo viaje. Punto 2. Cosmopolita de adulto. La Biblia no da indicación alguna sobre los motivos por los cuales Marcos no siguió con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Solamente sabemos que los motivos no fueron suficientes en la mente de Pablo como para disculpar a Marcos de no haber continuado con el viaje. Bernabé comprendía mejor los motivos y estuvo más presto a perdonar. Pero fueron los que fueren, estos motivos no impidieron a Marcos que emprendiera un viaje de nuevo. Esta vez solamente con su tío Bernabé, y que se convertiría en vagamundo, aunque nunca en vagabundo. Cuando salió con Bernabé fueron primero a Chipre, donde Bernabé había nacido, y de allí nada sabemos. La siguiente vez que tenemos noticias de Marcos está en Roma, como parte del equipo de Pablo. Colosenses 4:10. No hay posibilidad de equivocarse y pensar que se habla de otro Marcos, porque está identificado como el sobrino de Bernabé. Pablo dice que Marcos y sus compañeros han sido para mí un consuelo. Vemos que a pesar de las dificultades anteriores, ahora Marcos forma parte del equipo de Pablo. Pablo escribe esta carta desde Roma hacia el final de su vida. Y en esta época, Marcos está restablecido en la obra misionera y está lejos de su casa acompañando a Pablo en Roma. Además, parece que Pablo pensaba en mandar a Marcos a Colosas en una misión especial. Los colosenses ya habían recibido órdenes acerca del asunto, y Pablo les dice que cuando Marcos vaya a ellos, que lo deben recibir. La construcción, si fuere, con el futuro del subjuntivo, no quiere decir si acaso va, sino cuando vaya. Marcos quedó completamente rehabilitado en la opinión de Pablo. Esto es obvio por las instrucciones que da a Timoteo, segunda de Timoteo 4:11, de que Pablo lo tenía como un colaborador de confianza. Algunos piensan que la utilidad de la que Pablo habla es su destreza en la lengua latina, pues Pablo está en Roma, y en esas fechas la lengua latina estaba en los inicios de llegar a ser el lenguaje oficial del Imperio Romano. El hecho de que Juan llevara también el sobrenombre Marcos y no un nombre griego puede indicar que la familia de Marcos era culta y hablaba latín. El Evangelio de Marcos está dirigido a los romanos, un hecho que parece dar apoyo a esta opinión, pero no es más que opinión, aunque muy atractiva como tal. Pero Bernabé y Pablo no fueron los únicos gigantes evangélicos con los cuales Marcos se asoció. Pedro hace una interesante referencia a Marcos en su primera carta, primera de Pedro 5:13. Llama a Marcos mi hijo. La expresión indica una relación cercana y de sincero afecto. En alguna ocasión, un maestro llama hijo a un discípulo, pero solo a aquel que es orgullo para el maestro. La relación entre Marcos y Pedro habría de ser como la relación entre Timoteo y Pablo, pues también Pablo llama hijo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:2. La tradición
otros documentos de la iglesia primitiva que no son de la Biblia, habla de la relación entre Pedro y Marcos. Papías, escribiendo alrededor del año 130, ya de avanzada edad y cuya vida toca la época apostólica, escribe lo siguiente: Marcos llegó a ser el intérprete de Pedro y escribió correctamente, aunque no en orden, todo lo que Pedro mencionaba en cuanto a los dichos y las actividades del Señor. Marcos no había acompañado al Señor, pero más tarde acompañó a Pedro, quien compuso sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades de la ocasión, y no como para hacer un arreglo sistemático de las enseñanzas del Señor. Marcos entonces no se equivocó en escribir los puntos uno por uno, tal como Pedro los recordaba, y puso su atención en una sola cosa: no dejar fuera algo de lo que oyó y no incluir algo falso entre aquello. Hay otros documentos que afirman la relación entre Pedro y Marcos. El prólogo antimarciano, el Evangelio de Marcos, escrito algunos años más tarde, dice que después de la muerte de Pedro, Marcos puso por escrito su Evangelio, afirmando que el Evangelio de Marcos es realmente el Evangelio de Pedro. En la iglesia primitiva, Marcos fue conocido más por su asociación con Pedro que por su relación con Pablo. Debemos recordar que la casa a donde acudió Pedro cuando salió de la cárcel, Hechos 12:12, fue la casa de la madre de Marcos. La relación entre Pedro y Marcos está bien documentada. La experiencia de Marcos desde su niñez y durante su vida de adulto es una preparación especial en la providencia de Dios para escribir el Evangelio que lleva su nombre. Punto 3. Escritor en su madurez. El Evangelio de Marcos tiene su propio estilo. El estilo se adecúa a la personalidad del autor y a las necesidades del lector. Vemos en el estilo de Marcos que fue una persona directa y franca, que decía las cosas con una admirable economía de palabras. Su vocabulario no es judaizante ni excesivamente culto, pero está lejos de ser vulgar. Da la impresión de siempre estar deprisa, brinca de una actividad a otra, de un episodio a otro, empleando mucho la palabra luego. Es seguro en sus detalles. Emplea pocas construcciones subordinadas o cláusulas condicionales. Todo esto nos hace pensar en Marcos como hombre de acción, que cumple bien su propósito. En su evangelio no hay orientaciones judaicas como en el evangelio de Mateo, ni el interés humano y médico que hallamos en el evangelio de Lucas. Tampoco hallamos la orientación de combatir las herejías como se encuentra en el evangelio de Juan. El evangelio de Marcos es más bien un anuncio, una presentación de un personaje en forma de una promulgación de información a fin de proclamar la presencia en el mundo del soberano Rey, el que tiene la suprema autoridad. El estilo del libro hace pensar a los estudiosos que Marcos lo escribió principalmente para los romanos y con propósitos evangelísticos. La estructura del libro revela lo que Marcos consideraba importante. De las 22 páginas, 8 se dedican a la última semana de la vida de Jesús, de las 160 semanas o más del ministerio de Jesús. Marcos emplea el 38% de su libro para hablar de solo una de ellas. Por este dato, nos damos cuenta que Marcos pensaba que la última semana de la vida de Jesús era la más importante para entender su ministerio. Es seguro que la obra misionera de Marcos
tuviera su propia importancia. No cabe duda que sus tareas y misiones con Pablo y con Pedro contribuyeron en gran manera a la salud espiritual de la iglesia primitiva. Pero es mi opinión del autor que todo esto fue entrenamiento para su gran obra, su obra maestra, un magnífico libro, el Evangelio de Marcos. Hasta aquí nuestra lectura selecta. Nos encontraremos en otra ocasión.